se ha llevado a cabo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en el transcurso de un curso nacional y multidisciplinar sobre el cáncer de riñón. En la organización de esa cita tan importante y destacada ha estado nuestro invitado de hoy, Rafael Medina, director de la Unidad de Urología y Nefrología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Muy buenos días. Hola, buenos días, Marta. Esa operación de la semana pasada fue la primera vez que se hizo en Andalucía y para llevarla a cabo se utilizó el robot Da Vinci, que ya se utiliza habitualmente desde hace creo unos 10 años para operaciones en la próstata, de cáncer de próstata. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Hace 10 años se instalaron en el Sistema Sanitario Público de Andalucía los dos robots, los dos sistemas de telemanipulación robótica, que es como se llaman, que están ubicados en el Virgen del Rocío y en el Hospital Carlos Haya de Málaga. Nosotros desde hace 10 años lo que venimos haciendo, como bien has dicho, son las intervenciones, la extirpación de la próstata que está afectada por un cáncer. La diferencia de la cirugía robótica con la cirugía laparoscópica convencional, que es lo que todo el mundo conoce, es meter unos tubitos por la barriga y a través de una pantalla operar al paciente, fundamentalmente, pues eso, hay un robot entre el cirujano y el paciente. Y el robot lo que hace es remedar los movimientos que el cirujano hace en una consola, es realmente una consola, dentro del paciente. Los movimientos son mucho más precisos, evita o limita el temblor del cirujano, es algo que desaparece con el robot, y hay una cosa muy importante, que es que tenemos visión 3D. Normalmente en una pantalla lo que se ve es el alto y el ancho. El robot nos permite ver también la profundidad, con lo cual la técnica es mucho más precisa para el cirujano. ¿Y con la técnica laparoscópica no hay 3D solamente? Ya sí, ya se están incorporando en los últimos años sistemas de laparoscopia 3D, que se llaman tridimensionales, pero la primera experiencia que tuvimos en cirugía con la tridimensionalidad fue con el sistema de telemanipulación robótica. Esta técnica se llama nefrectomía, si no me equivoco, y tiene muchas ventajas, sobre todo en el posoperatorio y de cara a la vida de la persona, del paciente, porque puede conservar parte del riñón, la que está sana. Efectivamente. La nefrectomía como tal, que es la palabreja técnica, es quitar todo el riñón. Eso es lo que se hacía desde el principio que se describió la técnica, y además se hacía vía abierta, cirugía convencional, abriendo al paciente. Ya hemos ido avanzando en la cirugía, ha habido muchos avances en los últimos años, y hemos pasado ya no solo a quitar el riñón no abierto, sino por vía laparoscópica convencional, y un paso más ha sido quitar no el riñón entero, que sería la nefrectomía, sino hacer una nefrectomía parcial, es decir, quitar la parte del tumor que está afectada, la parte del riñón que está afectada por el tumor, con lo cual el paciente pues mantiene el resto del riñón, que es viable, que es sano, y eso evidentemente le da posteriormente mucha más calidad de vida y mucho menos riesgo de desarrollar posteriormente un fallo renal. Con lo cual la calidad de vida del paciente mejora muchísimo. ¿Qué incidencia tiene el cáncer de riñón en los pacientes hoy en día en España? ¿Qué son los datos que hay, no? Sí, actualmente en España, por un estudio epidemiológico realizado por la Asociación Española de Urología, ronda aproximadamente los 11-12 casos por 100.000 habitantes. No es un tumor muy incidente, gracias a Dios. Pero sí está creciendo, ¿no? Sí, el número de casos. Están aumentando el diagnóstico de cáncer renal en los últimos años, ha incrementado su diagnóstico, pero también contamos, como estamos hablando, con muchas más herramientas terapéuticas que poder ofrecer a nuestros pacientes y poderlos llevar a una curación de su enfermedad, que es lo que intentamos siempre. Antes ha comentado que hay dos robots Da Vinci en Andalucía. Uno está en el Virgen del Rocío y el otro en Málaga, en el Carlos Haya. ¿Y qué le pasaría, por ejemplo, a un paciente de Almería que tiene también cáncer renal y tiene que ser intervenido? Bueno, ¿le trasladan a Málaga o a Sevilla? En absoluto. De hecho, esto, como estamos hablando, es una técnica novedosa que estamos poniendo en marcha. Bueno, por tranquilidad de nuestra población, y evidentemente tenemos un magnífico sistema sanitario público. Todos estos tumores se están tratando en Andalucía y se están tratando muy bien en todos los hospitales. Hoy en día en la red sanitaria pública andaluza se cuenta con tecnología suficiente y más que suficiente para operar a estos pacientes, y en muchos hospitales, tanto comarcales como de segundo nivel como de tercer nivel, se realizan nefrectomías parciales
por la laparoscopia convencional, que evidentemente tiene unos resultados excelentes. ¿Y cuándo habrá otra nueva operación de nefrectomía parcial con el Da Vinci? Pues nuestro equipo se ha estado entrenando en ello y en los próximos meses implementaremos la técnica pues ya de una manera mucho más rutinaria, siempre que estemos convencidos, por supuesto, que va a aportar a nuestros pacientes, que lo estamos convencidos. En el curso del pasado viernes, ese curso en el que participaron 70 especialistas de toda España, de distintas comunidades autónomas, también se abordó otra técnica muy novedosa para tratar el cáncer renal. Una técnica que no es una intervención quirúrgica, sino que es por radiofrecuencia. Efectivamente. Esto es una gran novedad de los últimos años en la medicina, no solo en la urología, porque también hay otros tumores de otra parte del cuerpo que se tratan con radiofrecuencia, por ejemplo en el hígado, y que ha supuesto un gran avance porque con ella podemos tratar a pacientes que hace muy poco no podíamos tratar. Por ejemplo, pacientes ancianos, que el riesgo de una intervención importante, como puede ser una nefrectomía, pues corre bastante riesgo para ello. Pacientes con muchas patologías, pues, que tienen no solo su cáncer renal, sino muchas patologías. Hay muchos pacientes que están anticoagulados, que tienen hipertensión, diabetes. Todo eso es un sumatorio que va sumando riesgo a la persona cuando se somete a una gran intervención. Con esta técnica, que consiste en introducir una aguja percutáneamente a través de la piel y guiado por una ecografía como la que todo el mundo conoce que le hacen a las embarazadas, es una exploración diagnóstica muy común, pues guiado por esa ecografía introducimos una aguja en el centro del tumor y emite radiofrecuencia. La radiofrecuencia no es más que una energía que lo que hace es matar a las células tumorales y por tanto curar o intentar curar al menos ese tumor. Eso lo podemos hacer ahora y hace años no podíamos hacerlo. Es una invasión mínima para el paciente, son 30 minutos de intervención y en 24 horas está en su casa. Eso sí, seleccionando muy bien los casos. No todos los casos se benefician de esta técnica y siempre teniendo en cuenta que lo ideal es operar al paciente de una manera clásica, o sea, quitarle al menos la parte del riñón que está afectada por el tumor. Cuando no podemos hacer eso, la radiofrecuencia es una técnica magnífica. Por ejemplo, también cuando hay más de 2 tumores en el riñón, no vamos a quitar muchos trocitos, podríamos hacerlo, pero esto es más apropiado. O cuando, por desgracia, un paciente que tiene solo un riñón, pues sufre un tumor. Entonces, ese riñón, el único que tiene, hay que mimarlo. Cuanto menos agresivos seamos, pues mucho mejor para el paciente. O sea, que es el paciente al final el que determina qué metodología utilizar para tratar el cáncer. Nosotros, en nuestra unidad, y yo creo que es una práctica, gracias a Dios, cada vez más extendida en la medicina, tenemos muy en cuenta la decisión del paciente. Somos conscientes de que lo que tenemos que hacer, y es nuestra obligación, es informar a nuestros pacientes de todas las técnicas que pueden solucionar su problema. Se le explican sus pros, se le explican sus contras, y el paciente y su familia, con nuestra ayuda, es el que debe decidir cuál, dentro de las técnicas igual de apropiadas para su enfermedad, a cuál es la que quiere someterse. La comunicación con el paciente es fundamental en estos casos, ¿verdad, fundamental, doctor? Fundamental. ¿Y cuál es el perfil del paciente que tiene cáncer de próstata? ¿Se da más casos en hombres, en mujeres, edad? El cáncer de próstata... Ay, perdón, de próstata. Le quería preguntar por el cáncer renal y luego compararlo con el cáncer de próstata. La mente me ha Pues ido más empieza rápido. por donde tú quieras. Por el cáncer de renal. El cáncer renal es el doble más frecuente en el hombre que en la mujer. Y suele ser un paciente, vamos a dibujar el paciente tipo, ¿no? Hombre entre 50 y 70 años, y hay 2 factores de riesgo muy implicados en el desarrollo de cáncer renal, como es el tabaco, igual que en muchos cánceres del organismo, y la obesidad. Luego hay otra serie de factores que también pueden influir, como la hipertensión o la insuficiencia renal, que sí que son factores también asociados al desarrollo de cáncer renal. El problema de estos cánceres renales es que no suelen dar la cara en muchos casos. Entonces, ¿cómo se detectan, doctor? Pues esto, aunque dicho así puede ser una contrariedad, realmente también es un avance de la medicina, porque hoy en día, hace escasos 20-25 años, se diagnosticaban los tumores renales cuando ya eran sintomáticos. Un tumor renal, cuando da síntomas, es que ya está muy avanzado y da sangre en la orina, dolor en la zona del riñón, pérdida de peso. Con los avances en el diagnóstico hemos conseguido que el 70%, entre el 60 y el 70% de los tumores renales se diagnostiquen, lo que llamamos nosotros, de forma incidental, es decir, entre comillas, por casualidad. Se descubren
con un tamaño muy pequeño, muy localizado, cuando el paciente es sometido a pruebas diagnósticas por cualquier otra cosa. Por ejemplo, algo muy frecuente en el hombre es que se haga una ecografía por la próstata, por la edad, y se descubre incidentalmente un tumor en el riñón. O en las mujeres en revisiones ginecológicas o por cualquier otra cuestión, que te hagas cualquier otra prueba y incidentalmente, por casualidad, se diagnostica el tumor. Esos tumores tienen mucho mejor pronóstico que cuando los diagnosticamos cuando ya son sintomáticos. Claro. Y esto pone de evidencia la importancia de hacerse unas revisiones periódicas, ¿verdad? Y de acudir periódicamente a ciertas revisiones. Depende de cada patología. No todas las patologías necesitan que esté el paciente acudiendo al médico, ¿no? Hay patologías que lo necesitan y hay otras patologías que no. Por ejemplo, el cáncer de mama es algo que está toda la población concienciada que tiene que hacerse revisiones rutinarias la mujer. El cáncer de próstata, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿sí? También, pues, si no se tiene sintomatología, no es necesario hacerse nada. Pero si van apareciendo sintomatologías que, bueno, que nos pueden hacer pensar que la próstata está creciendo, pues en ese caso sí es conveniente acudir a su médico, hacerse el tan conocido PSA, que es el marcador del tumor de próstata. Y en el caso del riñón no hay nada que nos pueda hacer sospechar realmente que pueda estar creciendo un tumor renal, salvo en una población muy concreta, por ejemplo, con enfermedades sistémicas como el von Hippel-Lindau. Son enfermedades complejas, que sí que hay ciertas enfermedades genéticas que tienen tendencia a desarrollar cáncer de riñón. Salvo en esos casos, la población general pues no valdría para mucho el hacerse todo el mundo una ecografía para cada X tiempo para detectar si hay o no un tumor renal. Sobre los cánceres renales estamos hablando de cómo extirpar los tumores o de cómo tratarlos sin la extirpación mediante la radiofrecuencia, pero luego también es importante el tratamiento posoperatorio, ¿no? La quimioterapia que reciben los pacientes. Y en eso también hay avances, ¿no, doctor? Esto en los últimos, concretamente en los últimos 11-12 años, ha existido también un gran avance en este ámbito del cáncer renal. Hasta hace, como os digo, hace poco, hace 10-15 años, no existía un tratamiento sistémico, no operaciones, sino un tratamiento con quimioterapia que fuera realmente efectivo para cuando se detecta o se desarrolla un cáncer de riñón avanzado o metastásico, es decir, que el tumor ya ha salido a otras partes del cuerpo. Hoy, sin embargo, el panorama ha cambiado tremendamente. Tenemos fármacos sistémicos que llamamos nosotros, que no son la quimioterapia clásica, son fármacos que se toman por boca, son pastillas, y que realmente han conseguido un aumento de la supervivencia global de estos pacientes, un aumento en su calidad de vida y aportar beneficio a pacientes que con un estadio avanzado de la enfermedad hace escasos años no podíamos aportarle nada. Igual que la cirugía, o el avance en la cirugía, en el ámbito del cáncer renal, la aparición de estas nuevas moléculas, de estos nuevos fármacos, ha sido un enorme avance en esta enfermedad. ¿Cuál es la esperanza de vida de los pacientes de cáncer renal? Pues mire, globalmente, metiendo en el mismo saco los tumores que hemos hablado, pequeñitos, localizados, que se operan y ya está, metiendo en el mismo saco a los tumores metastásicos, es decir, a los más avanzados, en nuestra serie, en la serie del propio Hospital Virgen del Rocío, hasta el 82% tienen una supervivencia a los 5 años. O sea que es un tumor que conseguimos altas tasas de curación en él. ¿Y el proceso de curación y de tratamiento cuánto dura? Por ejemplo, en el cáncer de mama la media más o menos es 1 año, y en el cáncer de riñón... Estamos hablando de tratamientos quimioterápicos, de tratamientos sistémicos. Estos son de por vida y de hecho se van escalonando, y cuando van surgiendo otro tipo de lesiones se va cambiando de tipo de fármaco y hacemos lo que llamamos una secuenciación. Es decir, empezamos por una molécula y conforme va avanzando la enfermedad. Y solamente retiramos el tratamiento cuando no está aportando beneficios a nuestros pacientes, evidentemente. Y a veces, eso bueno, pues no es controvertido, pero a veces sí podemos dar periodos de descanso, de vacaciones terapéuticas que llamamos nosotros, pero cuando la enfermedad ha remitido completamente y el paciente está muy controlado y con controles muy estrictos. Estamos a punto de terminar, se nos acaba el tiempo, pero le quiero hacer 2 preguntas para que me responda lo más brevemente posible y también claramente para que los que nos están escuchando puedan utilizar esos consejos. La primera, ¿los cólicos nefríticos tienen algo que ver con los cánceres renales? Y la segunda, 3 consejos básicos, 3 recomendaciones para nuestros hábitos diarios de vida que nos ayuden a evitarle el cáncer renal. En cuanto a la primera pregunta,
¿Cuál era la primera pregunta? Los cólicos nefríticos, Los cólicos si nefríticos, inciden o no en vamos a los ver. cánceres renales. Pues los cólicos nefríticos no tienen que ver en principio con los cánceres renales, pero es verdad que un cáncer renal, si digamos que dificulta la salida de la orina del riñón, que es lo que provoca un cólico nefrítico, sí que puede dar como sintomatología un cólico nefrítico. Y en cuanto a los hábitos saludables, pues como todos, una vida sana, con una dieta sana, ejercicio y cuidarse, en general cuidarse. ¿Beber mucho agua ayuda? Para el cáncer renal en principio no, para los cólicos nefríticos sí mucho. Y si se va más veces o menos veces al baño a orinar, ¿eso es bueno o malo? ¿Eso puede ser sintomático de algo? Puede ser sintomático de algo, pero lo normal es que una persona vaya mucho o poco al baño dependiendo de lo que beba, es decir, de la ingesta de líquidos que tenga y de lo que sude, porque cuando sudamos mucho, ahora estamos en una época, hoy se anuncian 36 grados, cuando se suda mucho se pierde líquido y evidentemente si no se repone se orina menos. Se orina menos. Estupendo, pues Rafael Medina, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, el director de la Unidad de Urología y Nefrología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Gracias y buenos días. Gracias a vosotros.